Bueno, vamos a regresar al sur de Tenerife porque ya les contábamos, hay unas importantes jornadas sobre seguridad y prevención. Hablamos con uno de los ponentes, de hecho con el psicólogo que inaugura estas jornadas, y tenemos con nosotros también a otro de los ponentes importantes de la mañana, es Juan Manuel García, muy conocido en redes sociales, lo conoce como Pincho, es formador en comunicación en crisis y liderazgo operativo, entre otras cuestiones. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Claro, porque es clave comunicar, ya lo comentamos también con el psicólogo, comunicar en cuestiones de crisis es fundamental para que los ciudadanos reciban el mensaje que se debe dar y que se debe tener en cualquier momento, ¿no? Claro, es fundamental porque en muchas ocasiones es la única herramienta que tenemos, el poder comunicar con otra persona las posibilidades que tiene para solucionar su problema e incluso el nosotros poder apoyarnos en esa comunicación para hacerle ver que puede tomar un camino y no otro. Así que tenemos que poner foco en tener una comunicación llana, una comunicación muy transparente y sobre todo muy eficaz para cualquier tipo de persona con perfiles emocionales muy diferentes. Claro, y estamos en un momento en el que se hace un llamamiento continuo, aquí en Canarias se hace desde luego, a la cultura de la prevención. Estamos, a posteriori de años muy complicados para Canarias con determinadas crisis y siempre se habla de lo que hemos aprendido nosotros de los técnicos, de las personas que saben realmente, que también ellos a su vez han tenido que aprender a cómo comunicar determinadas noticias sobre volcanes, sobre inundaciones a la población, ¿no? Sí, es fundamental porque al final el cómo nosotros vamos a comunicar estas noticias va a hacer que llegue más alarmismo, menos alarmismo, y al final el poder de las palabras es fundamental, es enorme, que incluso nosotros podemos alentar conforme lo podamos comunicar, por ejemplo en prevención del suicidio, el poder evitar un efecto contagio o todo lo contrario, un efecto de hacer que lo que es el suicidio y las tentativas se reduzcan. Y todo al final, la gran diferencia entre los dos extremos es la manera que tenemos de presentar a la audiencia una simple noticia. ¿Y cuáles son los fallos a lo mejor que puede usted detectar y que se tratará de poner en común para que no se produzcan en el marco, por ejemplo, de unas jornadas como estas? ¿De qué es lo que se habla en particular? Pues creo que se debe de poner foco, y de hecho se pone foco, mi compañero Pedro lo habla muchísimas veces, en que en ocasiones cuando se retransmite una noticia sobre una persona que ha querido quitarse la vida, pues por supuesto no hacerlo de una manera muy amarilla, tratar con muchísimo respeto el por qué una persona toma esa decisión, el no valorar, no prejuzgar y sobre todo y por encima de cualquier cosa no hablar del método para no dar ideas a quien a lo mejor tenga esa ideación rondando por la cabeza. ¿Y de qué va a ir la ponencia que tiene previsto para inaugurar estas jornadas esta mañana? Bueno, en mi caso voy a hablar de lo que es la comunicación en general, la comunicación no consciente dentro de cualquier tipo de emergencia, desde la parte no verbal hasta la parte verbal. El cómo nosotros podemos utilizar información previa para poder generar confianza en una persona que puede estar en una situación muy comprometida y con el mero hecho de nosotros provocar esa confianza en ella, pues simplemente el hecho de peticionar, ¿no?, que se baje de un puente o que haga cualquier otra cosa, pues como hemos generado esa confianza, pues nos haga más caso que si no lo hiciéramos. Claro, ¿lo van a enfocar todo durante la mañana en la cuestión de prevención del suicidio o van a abordar más campos? No solamente es prevención del suicidio, sino que también va a ser las emergencias en lo que es en general, ¿no? El hecho de que un policía, un bombero, un sanitario se tenga que enfrentar a una persona pues que a lo mejor está con un perfil emocional muy alto, porque le han intentado atracar, le han dado una paliza o cualquier intervención, o la simple identificación que hace la policía en la calle, el poder identificar que les pueden agredir, pueden tener armas ocultas o cualquier otro tipo de incidencia que la parte verbal y la parte no verbal nos puede decir que algo está ocultando, que puede ocurrir luego más tarde. También es por un lado analizar cómo está esa persona, decía usted, ¿no?, el nivel emocional que lleva, y también cómo actuar, por ejemplo, en el caso de un vecino que en su momento, y vemos imágenes de la crisis volcánica de La Palma, pues no quería abandonar su vivienda, cómo acercarse, cómo convencer a una persona que no quiere perder todas sus cosas de que su vida es más preciada que las posesiones materiales, ¿no? Sí, exactamente. Es utilizar la comunicación como un arma de conexión, de lo que es del rapport, ¿no?, una conexión psicológica, de hacer que a la otra persona, hacerla ver físicamente que nos interesa cómo se encuentra, que nos interesa su seguridad, que nos interesa ayudarle, no solamente con las palabras, sino también con nuestra comunicación no verbal y sobre todo con el contexto general. Tiene que ir siempre en la misma dirección. Eso es lo que distingue también, lo que le da valor a un profesional de la seguridad y las emergencias que además son tan valorados, porque hemos visto cómo han tenido que actuar, además en España, en cuestiones muy recientes como
como por ejemplo la Dana de Valencia o cuestiones similares que han implicado pues, una situación emocional gravísima para tantísimas personas. Claro, es fundamental, porque además a través de la propia comunicación somos capaces de reducir esos perfiles emocionales en las personas, ¿no? Incluso llegando a comprometer la toma de decisiones. Si nosotros como profesionales somos capaces de hacer que exista esa reducción del perfil emocional, vamos a hacer que estas personas, esas decisiones no sean comprometidas en situaciones tan complicadas como la Dana o el volcán de La Palma, donde en cualquier momento esa emoción de miedo, de ira incluso, que la que tenemos, va a hacer que hagamos y digamos cosas que luego nos vamos a arrepentir. Simplemente eso creo que ya es algo que un profesional es una ayuda enorme, ¿no?, a cualquier persona que lo esté pasando mal. ¿Y cuáles son las principales cuestiones que le plantean cuando usted, como experto precisamente en análisis del comportamiento y en comunicación verbal y no verbal, qué es lo qué dudas tienen, sobre todo los profesionales, a este respecto? Pues muchas veces es muy curioso, porque en ocasiones los profesionales no solamente les preocupa el qué es lo que tienen que decir, sino qué es lo que no tienen que decir. Claro. Muchas veces los profesionales tenemos la necesidad de estar rellenando continuamente el tiempo cuando estamos con una persona que lo está pasando mal, y no es necesario. A veces es mejor un silencio que una frase mal dicha que puede provocar cosas que no deben de estar ahí, ¿no? Desde la comunicación de una mala noticia por la muerte de alguien hasta cualquier otro tipo de situación como, insisto, la Dana o el volcán de La Palma. El saber qué es lo que no hay que decir ya nos va a evitar un montón de errores, un montón de malos entendidos que pueden hacer que la otra persona, lejos de calmarla o de que su perfil sea mucho más bajo, pues la vamos a disparar mucho más. Entonces me llamó mucho la atención al inicio cuando me planteaban esta situación, pero efectivamente es algo que nos reconcome mucho por dentro cuando nos dirigimos hacia una persona y no sabemos muy bien lo que decir. Mi consejo es que es mejor guardar un silencio a decir algo que sea contraproducente. Bueno, pues será alguno de los consejos, de las claves que aporte hoy Juan Manuel García en el marco de esas jornadas tan interesantes que hoy se inauguran ahí en Arona. Agradecemos que haya estado esta mañana un ratito antes con nosotros aquí en Buenos Días Canarias. Un placer.